Continuamos con la programación de entretenimiento, clasificación A. Consultorio jurídico. Leyes, papeles, trámites, los pasos que debemos seguir respecto a los temas judiciales a través de nuestro consultorio jurídico en fusión por Cómplice FM. Así es, ya estamos listos para nuestro espacio de los viernes, consultorio jurídico, junto al doctor Paulo Gárate, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Cómplice FM. Muy buenas tardes, Marlene, buenas tardes con todas y con todos. Viene risueño. Bueno, tuvimos ¿Feliz? En la mañana algunas cosas positivas del día de hoy en el ámbito laboral, entonces hay que estar felices. Además que siempre es positivo tener una cuota de felicidad día a día para motivarnos en el trabajo, motivarnos en nuestras actividades. Es parte de la adrenalina y de la dopamina que creamos en el cuerpo para sentirnos mejor y poder enfrentar el estrés laboral. Qué bien, positivo, sí. Qué bueno que nos ha venido con esa buena energía. Bueno, siempre viene con buena energía, pero hoy le siento diferente, le siento más contento. ¿Será también porque esta semana hemos trabajado ya normal, hemos podido realizar nuestras actividades con calma? Bueno, ¿será? siempre va a tener un efecto positivo el saber que luego de toda la problemática que enfrentó el país en la semana anterior, y bueno, luego de prácticamente 12 días de paralización, saber que hemos retomado un poco la paz, porque siguen existiendo los estragos de esta conmoción social. Miramos nosotros en las noticias cómo hasta la fecha no se logra solventar el desabastecimiento que ha existido, por ejemplo, en tema del gas. Siguen la especulación, siguen los conflictos, empresas y distribuidores que están vendiendo a costos que no están autorizados. Cierto. Y si las cosas se han presentado a la fecha, luego de haberse derogado las medidas económicas, no quiero ni siquiera imaginar qué es lo que hubiese pasado si las medidas económicas se hubiesen mantenido. Si es de tomar aquello en consideración. Pero bueno, nos deja muchas cosas para analizar el día de hoy respecto de todas las consecuencias económicas, sociales y laborales que se esperarían luego de este conflicto, y también analizar, como lo hemos hecho de manera objetiva, los temas positivos, pero también todos los temas negativos. Permítame, antes de iniciar, enviar un saludo muy cordial a un docente y maestro amigo que está cumpliendo años el día de hoy, el arquitecto Jaime Quesada, que un excelente pintor, por cierto, que se ha destacado en las artes. Y un saludo fraterno, Jaime, que tengas un feliz cumpleaños. Felicidades entonces a Jaime, feliz cumpleaños. Y bueno, este espacio es para también no estar muy serios. De vez en cuando hay que tomarnos un tiempo para darle un poco de emotividad. Muchas personas me dicen, usted es muy seria. ¿Usted cree que soy seria? ¿Se da cuenta? A ver. Y usted me dice a mí que soy serio. No, usted es la persona seria. Yo soy seria. No, para nada. No, nada. Porque deberían preguntarle al doctor Gárate cómo yo le hago reír acá. ¿Sí o no? Además, cuando estamos en la pausa. No soy muy seria. Bueno, doctor, vamos a lo nuestro. Lecciones, entonces, del paro nacional, algunas consecuencias sociales, laborales, económicas. ¿Qué podemos decir al respecto? Y siempre, bueno, invitándoles a nuestros amigos oyentes para que se comuniquen con nosotros, recordarles que pueden escribirnos, hacer sus consultas también en cualquier otro ámbito legal a través de nuestra línea celular 0999703000. También a través del Facebook estamos retransmitiendo este diálogo con el doctor Paulo Gárate en nuestra cuenta Cómplice FM o directamente al 2811-997. Doctor. Sí, sería importante que el día de hoy participe la gente que nos escucha, porque todos tenemos algo guardado internamente después de toda esta experiencia. Así que los micrófonos están abiertos y a través de Facebook Live esperamos sus comentarios. Bueno, la base de la comprensión de una problemática nacional nace de la identificación real de los eventos que se han suscitado. No es prudente, y debo recalcarlo con negrita,
no es prudente que a la luz de las consecuencias que estamos enfrentando de todo este paro, se levanten voces de triunfo y de derrota. Porque debemos estar conscientes que todo el país ha perdido. No tenemos quizás muchas veces una concepción real de todo lo que en estos 12 días de paralización hemos perdido, no solamente en el tema económico, sino también en el tema social y político, porque queda un gobierno con una credibilidad desgastada, queda un gobierno con un liderazgo que ha sido sometido a muchos chantajes ya, y también queda la idea de que se puede realizar un paro en cualquier momento. Tanto es así que el Frente Unitario de Trabajadores para este 30 de octubre ha anunciado ya otra paralización a consecuencia de las persecuciones, entre comillas, políticas y todas las detenciones que en virtud de los acontecimientos se han realizado por parte de la Fiscalía General del Estado. Mire usted entonces cómo una transformación social, un movimiento social puede cambiar la percepción política que tenemos actualmente de nuestro país. Y eso es mucho más preocupante que el tema económico, porque la inestabilidad política puede también generar consecuencias sociológicas. Tiene un poder la parte política e influye en otras áreas como la social y la económica en un Estado. Lo que sucede que cuando entran en conflicto no solamente las cuestiones sociales, sino también el poder. Después de estos eventos, es muy usual que quienes resultaron triunfadores procuren a toda costa mantener esa cuota de poder por aspiraciones políticas y por fomentar también o poder en cierta forma fortalecer los liderazgos que tienen con las bases. Pero cuando nosotros confundimos el poder con el servicio, es muy preocupante que tomemos la idea de mantenernos en el poder a toda costa sin pensar en todo el interés nacional. Y creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Ya estamos escuchando a la voz de la prensa, estamos escuchando dentro de las diferentes intervenciones quién es presidenciable, quién no lo es, quiénes son los candidatos, y estamos creando nosotros expectativas en base a una paralización que no fue nada positiva para el gobierno, y esto hay que recalcarlo, pero que nos deja peor que antes. ¿Sí? Si antes teníamos un déficit fiscal que no se ha podido cubrir, después de la paralización, con la derogatoria del decreto 883, imaginemos ahora con el mismo déficit fiscal y además de ello con una pérdida económica que supera los 2.000 millones de dólares durante todo este proceso de paralización. Y que dicen que esa pérdida irrecuperable en realidad. Definitivamente. En todos los aspectos. Es irrecuperable porque afectó no solamente al sector público, al sector privado. Las personas que no laboraron en el feriado, la falta de ingresos, el turismo, ha comprometido la estabilidad de muchas empresas, de muchos artesanos que no han podido cumplir con normalidad todas las actividades que han sido programadas. Doctor, bueno, hay un texto que nos están enviando y nos consulta un amigo oyente. Dice: doctor, buenas tardes, por favor, ¿qué opinión le merece este mensaje? Parece que están compartiendo en redes sociales, en WhatsApp específicamente, donde voy a leer una parte porque es bastante largo. Dice: estimados amigos y compañeros, trabajadores y servidores del IES País, para su conocimiento, me permito informarles algunos de los puntos tratados y acordados en la Mesa del Diálogo Nacional en la Presidencia de la República. Primero, no se reducen las vacaciones de 30 a 15 días.
a los servidores. Segundo, no habrá el descuento de un día de salario mensual a los trabajadores de las empresas públicas. Tercero, el personal que ingresó bajo el régimen de la LOCEP, pero cumple funciones establecidas para los trabajadores bajo el régimen del Código del Trabajo, mediante contratos ocasionales y nombramientos provisionales, se debe realizar la transición en el tiempo que corresponda. Bueno, eso entre algunos puntos, porque son varios los que se menciona aquí, y dicen delegados por cada ministerio, reunión, bueno, algunas cosas adicionales. Debemos partir, considero, Marlene, que las expectativas no generan ningún derecho. Uh-huh. Y las expectativas en las condiciones actuales del país son muy peligrosas, porque podríamos lanzar nosotros muchos criterios en relación a lo que va a suceder. Uh-huh. No creo que sea el momento de especular. Creo que es el momento de sentarnos y trabajar de manera conjunta, de forma técnica y planificando el país que necesitamos, como siempre lo hemos referido, siendo parte de la solución y no parte del problema, presentando propuestas. Todas las propuestas laborales que estuvieron anunciadas previamente a la expedición del decreto 883 y que iban a ponerse en conocimiento de la Asamblea, que cabe la pena recalcar, todavía no está depurado. Ya. Y que se refieren a los comentarios que nos hace nuestro amigo oyente. Ajá. Fueron planificadas, ser entregadas, pero necesitan pasar el filtro de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, en las condiciones que actualmente se encuentra, dudo mucho que con todos los conflictos sociales acaecidos tenga una voluntad política para aprobar una reforma laboral que vaya en contra de los principios y los derechos del trabajo, especialmente en los temas de progresividad. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta que sobre el comentario ya el Frente Unitario de Trabajadores y también el Centro Unitario de Trabajadores del Sector Público, dentro de los diálogos que tuvieron previamente, ya hubieron ciertos acercamientos para que no se reduzca el tiempo de vacaciones de los servidores públicos y tampoco se reduzca o se aporte este día de trabajo en las empresas públicas. Esto, lo habíamos indicado, es desde mi punto de vista como laboralista, es absolutamente inconstitucional por cuanto afecta el principio de progresividad. Uh-huh. Y lo que referían los sectores indígenas que participaron de esta reunión el domingo anterior, pues se enfocaba estrictamente en el control de constitucionalidad, porque exacto, sabían en efecto que estas normas no iban a pasar un control de constitucionalidad, pues en cierta forma afectan derechos internacionales. Y esto es uno de los grandes muros que tiene actualmente el gobierno para poder tomar decisiones. Uh-huh. Si las coloca en el pleno de la Asamblea para que sean debatidas, hay que tomar en cuenta cuál es el criterio jurídico y cuál es el criterio progresista o el criterio radical o liberal que podrían tener ciertos asambleístas cuando tenemos por detrás normas internacionales y convenios internacionales que deben ser respetados. Es muy preocupante lo que se viene. Así es, doctor. Bueno, hagamos una pausa, como para darle chance de que respire, tome aliento nuevamente. Perfecto. Y enseguida estamos de regreso, porque también tenemos ahí algunas consultas que ya nos están llegando a nuestra línea celular, respecto justamente a este tema que estamos hablando, sobre las lecciones de esta paralización que vivió el país en los últimos días. Son las 2:14 p.m. Hacemos un corte y enseguida regresamos con más aquí en nuestro consultorio jurídico. En Cuenca, escucha lo suave, lo nuevo, lo clásico, lo nuestro. Lo tuyo está en Cómplice FM.
Inicio de espacio publicitario. Sebastián Yatra, el artista internacional más aclamado del 2019. Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Artistas invitados, Tres Dedos. Zona segura para menores de edad. Cuenca, Ecuador, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra. Este 25 de octubre nos vemos en el Estadio Serrano Aguilar. Qué emoción acompañarlos y consigan ya sus entradas. En Ticket Show, Musicalísimo Mall del Río, Doña Menestra del Estadio, San Isidro Bakery and Coffee, Almacenes en Surtido Centro. Preferimos Visa y Mastercard Banco del Austro. Te invita Best Cell Technology, Emporio Creativo, TV Cable, Cómplice FM, en las fiestas de Cuenca. El Papi Broster. El Papi Broster, el mejor pollo asado y brosterizado. Exquisitos platos, bandera, mixtos, guatitas, secos de pollo y carne. Las inigualables carnes, parrilladas y costillas 100% al carbón. El Papi Broster, Avenida de las Américas, Templete de Miraflores, Hurtado de Mendoza, a 100 metros del Parque Tosi, Avenida de las Américas, sector Excrea, y en la Remigio Crespo y Agustín Cueva. La corbata divide el cerebro del corazón. Depende de la corbata, depende el corazón, depende el cerebro. Escorpio, Sagitario y todos los signos del zodíaco. Este anuncio es compatible con todos. Hoy es un día de cambios porque llegó la señal que estabas buscando para estrenar el Chevrolet que te encanta. Ven a la venta de fábrica Chevrolet este 18, 19 y 20 de octubre. Participa en el sorteo de 3 Cavaliers, llenando tu solicitud de crédito y además aprovecha precios increíbles en solo 300 unidades. Ven a nuestros concesionarios. Aplican términos y condiciones. Chevrolet, find new roads. Imagínate tu regalo de Navidad, un Peugeot 208, 0 kilómetros. Yo lo quiero. Yo también lo quiero. En Monai Shopping lo harás posible. Por cada $20 en compras acumulables en cualquier local de Monai Shopping, canjea tus facturas por boletos en atención al cliente con el auspicio de TCL. Facturas válidas a partir del 1 de octubre de 2019. ¡Y feliz Navidad en Monai Shopping! ¡Oh, oh, 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 oh! Su atención, por favor. Aeroregional. Cuenca despegó. Realiza tus vuelos tranquilamente con Aeroregional. Tarifa única entre Cuenca y Quito y entre Cuenca y Guayaquil. $80 de ida y 80 de vuelta. Sin restricciones y con 2 maletas. Para que viajes cuando quieras al mismo precio siempre. Aeroregional es la solución para viajar sin penalidades. Venta de boletos en nuestras oficinas en el aeropuerto y diagonal a Millennium Plaza. También al 022-25-1034 y en aeroregional.net. Cuenca despegó. Con Aeroregional, tu línea aérea. Club Rotario de Cuenca Yanuncay presenta Siempre me traiciona la razón. tributo a Camilo VI y José José. Qué triste fue decirnos adiós. Con la actuación de Verónica Tola, Esteban Tamariz, Rubén Astudillo, Bolívar Sarmiento y el triunfador de Yo me llamo Camilo VI. Jueves 24 de octubre, Teatro Casa de la Cultura, 20 horas. Todos los fondos recaudados se destinarán a obra social. Boletos en Óptica Los Andes, Casa Deportiva Ortega y Boleterías del Teatro. Fin de espacio publicitario. Enamórate, sueña, canta, diviértete. Escucha Cómplice FM. Emisora de cadena activa. En la vereda del frente. Las emociones se sitúan en 99.7. Cálidas notas musicales. Para tus oídos. Para tus oídos. 2 de la tarde con 18 minutos. Estamos de regreso. No, la canción no todavía. Perdón, doctor, es que estábamos con tanto ánimo acá. Queríamos poner una canción al doctor Gárate de fondo, pero no, esa no era precisamente. No. ¿Cuál va a colocar? Pero bueno, no. si tiene la intención. Pero esa no era. Ya luego le pongo, deme chance. Ahora quiero recibir a nuestra amiga oyente que está al otro lado de la línea. ¿Tiene alguna consulta para usted, doctor? Buenas tardes, Cómplice FM. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene alguna consulta para el doctor Gárate? Sí, al doctor. Muchísimas gracias por atenderme, doctor. Lo que pasa, ¿verdad, doctor? Que yo quería consultarle a mi hija. Yo tengo una hijita que trabaja en el sector público. Ella ya tiene algunos contratos hechos que no le podría enumerar porque son algunos.
Pero lo que quiero decir es, doctor, que la última firma que ella hizo para el contrato de su trabajo fue el 1 de enero del 2018 y terminó el 31 de diciembre del mismo año, del 2018. Ahora, para comenzar el nuevo contrato que ella tiene del 2019, a ella ya no se le solicitó ninguna firma, ninguna cuestión de esas. Yo quisiera saber, doctor, que si a partir de que ella terminó su fecha el 31 de diciembre de 2018 y ya no tuvo más firmas, a partir de eso, no sé si ella ya tendrá seguridad en su trabajo o no, por lo que ella había escuchado un comentario que ahora en diciembre todos los contratos ya se retiran. Entonces, a mí sí me preocupa, quisiéramos saber, doctor, si es que hay esa posibilidad de que ellas continúen o la institución está en todo el derecho de despedirles. Muchísimas gracias a nuestro amigo oyente por su participación. Gracias. Doctor. Es de considerar que dentro del sector público nosotros contamos con los nombramientos de carrera que son ya permanentes y en esos casos en particular los servidores públicos van a tener las garantías de estabilidad que establece actualmente la LOCEF. Sin embargo, existen nombramientos provisionales y también la figura de los contratos de servicios ocasionales y los contratos de servicios profesionales. En el caso de los contratos de servicios profesionales que se pueden suscribir para un periodo fiscal y en este tiempo que va de enero a diciembre de cada uno de los años, hay que recalcar que en esta modalidad no se genera relación de dependencia, por lo tanto no existe estabilidad alguna. Recalco, es contrato de servicios profesionales sin relación de dependencia, a pesar que es en efecto para uno de los cargos que se encuentran en el orgánico funcional de la respectiva entidad o empresa. En el caso de los contratos ocasionales que también se los firman para un periodo fiscal, si han tenido una renovación paulatina e ininterrumpida por más de 4 años, existe en vigencia una disposición transitoria de la LOCEF para que ellos puedan ingresar al servicio público, pero debo resaltar puedan, porque no es dispositiva, no es deben. Puedan ingresar al servicio público luego del concurso interno o el concurso de méritos y oposición que se realice, siempre que cumplan con el perfil del cargo y también exista la disponibilidad presupuestaria. Y voy nuevamente a citar, entre comillas, disponibilidad presupuestaria, porque dadas las circunstancias que está pasando el país, usted tenga en cuenta, Marlene, que el Estado hoy por hoy tiene que buscar la forma de cubrir la brecha fiscal que existe como déficit en este instante. El pueblo se ha levantado triunfador al derogar el decreto de los combustibles, pero la deuda sigue ahí y el Estado tiene que cumplir un compromiso. Muchas especulaciones se han dado dentro de todo este proceso, incluso algunas soluciones que al parecer y al criterio de muchos, quizás sin un enfoque técnico y un enfoque jurídico, son la salvación del Ecuador. No es tan cierto, no es tan real. Cuando nosotros analizamos desde la visión jurídica y técnica, la concepción es totalmente distinta. Por ejemplo, se escuchaba a muchos dirigentes decir: echen atrás la ley de fomento productivo y toda la remisión de intereses y multas que beneficiaron al sector productivo por cerca de 4.000 millones de dólares que se cobre. Recordará que esto lo tratamos hace 15 días en el programa, antes incluso de que entre en su peor momento el paro nacional. Y habíamos indicado, uno de los errores que cometió el gobierno nacional en su momento fue el expedir normas que permitan la remisión de intereses y multas, porque lo único que hacen es denotar la ineptitud estatal de poder emprender procesos coactivos a tiempo y recuperar los fondos que debían haberlo recuperado a tiempo. Pero la ley se expidió, la ley entró en vigencia. Muchas personas jurídicas y naturales, para bien o para mal, se acogieron a dicha ley. El artículo 82 de la Constitución de la República, cuando resalta los principios de la seguridad jurídica, toma en consideración también
un principio, la irretroactividad de la ley. Si es que, en consecuencia, se expidió la ley y se acogieron a la ley mientras estuvo vigente, no es posible jurídicamente que a la fecha expida una ley para declarar sin efecto los actos que ya se generaron en función de la ley anterior. La irretroactividad de la ley no aplica para este tipo de casos, más aún cuando existen derechos adquiridos. Ya. Bajo este antecedente, lo único que pido a las personas que de pronto emiten un criterio técnico, que antes de hacerlo se sienten las bases o las argumentaciones necesarias, porque lo único que se está generando es una confusión total entre los ciudadanos. Mire usted cómo... Unos dicen una cosa, otros Claro. con otra, y está conmoción. Y seguimos en la conmoción. Actualmente en las redes sociales mira una cantidad de eventos. Sí. Una cantidad de mensajes, unos disfrazados de memes, otros ya como afirmaciones. Sí. Y muchos de ellos no tienen una razón de ser, no tienen una argumentación técnica, simplemente se convierten, y voy a decirlo de manera simple, en chismes que están generando un proceso de comunicación irreal, de comunicación fallida y de una comunicación que le sigue haciendo daño a la sociedad, porque una cosa es recibir una comunicación veraz y otra cosa es que a través de los procesos de comunicación se pretenda seguir incendiando la mentalidad de quienes en algún momento, bajo falsos criterios, van a salir a una marcha convencidos de una realidad que no es. Así que hay que ser responsables políticamente y hay que ser responsables como líderes. No se trata ya de mirar al pasado y de culpar a todo el mundo por lo que ha pasado. Es momento de mirar el presente y ver hacia dónde vamos. Y si no estamos de acuerdo en este criterio, lo único que vamos a lograr es que nuestro país ingrese en un proceso de involución y no en un proceso de evolución política. Esto sí vale la pena recalcarlo, porque grandes criterios que se han dado solamente atacan a lo que ya sucedió, pero promueven propuestas que son absolutamente irreales y que van incluso contra la ley. Veíamos el otro caso de las propuestas que se planteaban. Tenemos 35 mil millones de dólares que se han identificado dentro de los criterios de corrupción o de las auditorías que se hizo oportunamente por los temas de corrupción. Otros han hablado ya de 70 mil millones de dólares. Hay que recuperar esa plata. Es fácil decirlo. Sí. Es fácil decirlo. Todos los ecuatorianos, creo, o la mayoría, lo mismo, como que si ya estuviese escondido en algún lado o tuviese yo un lugar y una cuenta que puede incautar y decir, bueno, toma esos 70 mil millones de dólares. Pero no tomamos en consideración que primero no hay los bienes necesarios, incluso de todos los corruptos del periodo anterior, no existen los bienes necesarios ni por nada para sumar esa cantidad, porque gran parte de ese dinero se fugó incluso con figuras legales. ¿A los paraísos fiscales? No necesariamente a los paraísos fiscales de forma legal, pero se fugó del país. Y cuando yo me refiero de que se fugó de manera legal, es porque ese dinero se encuentra en el sobreprecio de obras, en la prestación de bienes y servicios, en las famosas contrataciones de emergencia y de forma directa que se generaron. Pero entonces, ¿cómo ya no se puede recuperar? ¿Cómo yo puedo generar una recuperación si el papel de la Contraloría General del Estado estuvo comprometido? Si el papel que tenía la principal autoridad para realizar las auditorías a todos estos procesos no ha tenido los efectos suficientes. Que la Contraloría actualmente, una vez que recupere su funcionalidad, tiene necesariamente que iniciar un proceso total de búsqueda de responsabilidades y emitir las glosas administrativas, civiles y penales que sean necesarios. Eso es una realidad, pero implica un tiempo, implica respetar un debido proceso, implica acciones de carácter judicial. No se trata entonces de que esos montos se puedan recuperar de la noche a la mañana, porque tendría que investigarse a todos los contratistas y proveedores del Estado durante la década anterior. Muy atentos a todo el proceso. No es algo que lo vamos a conseguir en 1 o 2 años. Tenga la plena seguridad. Y más aún cuando existen muchos compromisos económicos de por medio.
¿Sí? Así que tampoco es una expectativa, al menos de corto plazo, no. Es una expectativa a largo plazo, que tiene que fortalecerse. La auditoría a la corrupción tiene que hacerse. Que el Estado actualmente necesita medidas no solamente compensatorias. Yo pienso que el Estado necesita más que medidas compensatorias, medidas satisfactorias al bienestar social. Es decir, ¿a qué se refiere compensatorio y satisfactorio? Cuando yo tengo una medida compensatoria, equivale a expedir una medida y darle a cierto sector la compensación por los defectos que esa medida principal pueda generar, como lo que se proponía con el alza de los combustibles, con el tema de la medida compensatoria para el fomento agrícola, para el tema de la importación de tecnología, para la reducción de aranceles en la compra de bienes de producción, etcétera. Eso es una medida compensatoria. Pero yo no creo que actualmente el país esté esperando una medida compensatoria. El país está esperando una medida de satisfacción social, una medida que dé gusto también a todas las pretensiones que el pueblo, eso sí, en forma general, ya le viene pidiendo no solamente a este gobierno, le viene pidiendo a todos los gobiernos anteriores. Lucha contra la corrupción. Sanciones que no solamente terminen en tan pocos años. Estamos cometiendo un delito no solamente a una persona, sino al pueblo entero. Y tenemos nosotros penas en el COIF muy reducidas comparadas con todo el daño que eso provoca a la sociedad. Sí. Deben revisarse las penas, deben mejorarse todos los procesos de auditoría. La Contraloría General del Estado tiene que tener un papel mucho más fuerte. Tenemos ahí sí, por ejemplo, un personal reducido para poder hacer exámenes especiales a muchos de los procesos de contratación. Deberíamos enfocarnos en la muerte civil, sí, de todos aquellos que han generado actos de corrupción y tampoco brindarles la posibilidad de poder acceder al servicio público durante un proceso que se esté llevando a cabo en su contra. Creo que estas cosas necesita de respuesta actualmente la sociedad, y el Estado o el gobierno, al emitir este tipo de medidas, va a mejorar su credibilidad, va a mejorar su liderazgo, va a generar un contento y como consecuencia de ese contento social, un pacto social. Y si genera ese pacto social, también le va a venir bien al Estado un cierto criterio de aprobación, de decirle al presidente, mire, usted tiene toda la razón y aquí le apoyamos. Porque cuando se crean liderazgos positivos, aquellos liderazgos negativos o aquellos liderazgos que piensan ya tener el control de todo, esos liderazgos también descienden. Pierden fuerza. Pierden fuerza. Y eso es lo que tiene que actualmente enfocar el gobierno, generar el contento social de la mayoría de los ecuatorianos en base a normas que obedezcan a sus requerimientos. Y del otro lado, controlar también ciertas, diría yo, exageraciones que se están dando en algunos liderazgos. No se trata de crear un país de chantajes, no se trata de volver nuevamente al tiempo en que la democracia estaba supeditada al interés de ciertos grupos. Hay que entender que si hemos alcanzado lo que hemos alcanzado y hemos mantenido el proceso de dolarización, a pesar de todos los eventos que se han generado, hay que tener en cuenta que la paz social, el respeto a la democracia, el respeto a los servicios públicos ha sido un elemento fundamental en el proceso. No por ello, pues, quiero decir que, si bien es cierto, pueden existir ciertos casos de persecución política, habrán otros casos que sí ameritan las sanciones pertinentes, que sí ameritan. Si no se pone ese ejemplo, el día de mañana yo voy a salir a la esquina y poner un par de llantas para bloquear las vías porque tengo el derecho a la resistencia y el justo derecho de manifestarme. Claro. Eso no es correcto. Hay que mirar también los límites y cuáles son las verdaderas causas que motivan en ocasiones las acciones. ¿Sí? Pero tan difícil se le está resultando al gobierno, al Estado, manejar esta situación, tomar esas medidas que todo el mundo sabe y que el mismo gobierno sabe que la mayoría de ecuatorianos pedimos y hemos solicitado desde hace mucho tiempo. Bueno, el gobierno actualmente está pasando un chuchaqui, voy a decirle de esta forma. Amargo. Amargo después de la experiencia suscitada
en los últimos días. Y probablemente permanecerá en este letargo hasta que no tenga una salida concreta. Quienes sí están preocupados en realidad son los servidores públicos, porque es la única forma que actualmente tiene el gobierno para poder compensar el hueco fiscal. Y justamente hay tantas opiniones de amigos oyentes que están preocupados porque se anuncian algunos recortes, bueno, y que ya lo hemos analizado también en programas anteriores, que para estas fechas el gobierno, el Estado debería reducirse. Tiene que reducirse el Estado, eso es un clamor social. Hemos analizado en todos los programas cómo el piponazgo estatal se ha incrementado. Tenemos nosotros ahí cerca de 10,000 millones de dólares en gasto. Esta sí es, por ejemplo, una propuesta viable, pero tiene que enfocarse estrictamente en el menor efecto económico que pueda suscitarse con la supresión de partidas o la terminación de contratos. Ahí, de paso, respondemos la inquietud de nuestro amigo oyente que nos decía, yo ya tengo varios contratos, pero tengo esta opción, de acuerdo a la LOCEP, de poder ingresar. Pero si se suprimen las partidas, si ya no existe el presupuesto, si ya no existe la necesidad institucional, con el dolor del alma y a pesar de que nos cuesta a todos los ecuatorianos no comprometernos en ese principio de solidaridad que tenemos con toda la gente que probablemente va a quedar sin un puesto de trabajo y sin empleo, pero está de por medio algo más grande que la estabilidad de un grupo. Está de por medio la estabilidad de un país. Y lamento mucho que este tipo de circunstancias quizás se puedan presentar. Es terrible. Pero si el país no pone, o si el gobierno no pone las cartas sobre la mesa en el tema de la reducción del Estado, que es la única carta real que le queda, mire, vamos a entrar en otro tipo de conflicto. ¿Cuál? Lo que pasa es que no podríamos tener dinamismo económico cuando seguimos gastando sin tener fondos. Tenemos más un debe que un haber. Y el Estado tiene que encontrar propuestas. Y hasta que se discuta todo este pacto social con la comisión que se ha designado, hasta que se discute el nuevo modelo económico de país que se ha propuesto en la última paralización, el Estado hasta tanto ya tiene que tomar decisiones. ¿A dónde se enfocan esas decisiones? Es una tarea muy difícil y que tiene que ser elaborada con todo el cuidado para no crear otro caos social. Ayer escuchaba en una rueda de prensa decir ya, si nos plantea otra medida, salimos nuevamente a las calles. No, Dios mío. No sé qué va a pasar realmente. Ya uno, a pesar del análisis técnico y social que pueda tener de todas las situaciones, hemos creado una inestabilidad y hemos creado una expectativa en ciertos términos positivos o una experiencia que ha dejado ciertas cosas positivas, pero también muchas cosas negativas. ¿Qué le quedó entonces al Estado? Resumen. Al Estado no le queda otra que buscar la paz social, pero la paz social con medidas que den respuesta a los compromisos sociales que se han adquirido, que den respuesta a las inquietudes sociales y que también trate de buscar un equilibrio entre las diferentes clases, porque esa falta de equilibrio es la que le ha colocado actualmente en donde está. Tiene que poner un pesito en la balanza para tratar de determinar medidas que sean del interés general y no de ciertos grupos particulares. Y esto más o menos responde, doctor, a una consulta que nos hacen llegar a través de nuestra línea celular y que dice, ¿qué puede hacer el gobierno si literalmente está coercionado por dirigentes que le impusieron y le están imponiendo cumplir con intereses personales o sectoriales en desmedro de la economía general del país? Tal vez por ahí. Es difícil recuperar el liderazgo cuando usted ha perdido credibilidad. Es muy difícil. Y es más difícil aún cuando el chantaje está siempre
junto al poder. Aquí ya no estamos tratando solamente de requerimientos de tipo social. Estamos tratando de conflictos de poder, de conflictos de liderazgo. Estamos mirando ya la proyección sobre la visión del país, no solamente desde el ámbito económico, sino también desde el ámbito político. Eso no le hace bien a la gente, pero es la realidad. Eso es lo que está sucediendo. Y el liderazgo que tiene que, en este momento, fortalecer el Estado, dependerá de las medidas que adopte. Si adopta medidas que van en favor de la sociedad, si adopta medidas que son coherentes con todo el desempeño económico del país, yo pienso que la sociedad va a brindarle el apoyo, y una vez que obtenga ese apoyo, todos los conflictos se van a venir calmando paulatinamente. Pero las decisiones son difíciles, así que no quiero ser de los primeros que empiece a especular. Hay que ser muy cautos en todo lo que se dice en este momento, y vuelvo a recalcar lo que en programas anteriores hemos manifestado. Por favor, dejémonos de posturas radicales. El país necesita soluciones. Dejemos las posturas radicales a un costado y dediquémonos a trabajar y a construir un país que nos necesita a todos. De parte y parte hay que ceder. A todos hay que ceder. Doctor, bueno, saludamos a quienes nos escriben también a través de Facebook. A Lupe Sarmiento nos dicen buenas tardes. Marlene, saludos cordiales para el doctor Gárate. Muchas gracias, Lupita. Un abrazo para usted. Cecilia Gallegos nos dice buenas tardes, señores cómplices y doctor Gárate. Felicitaciones por su programa. Por añadir algo, también el gobierno debe revisar lo que es compras públicas, porque creo que por allí también está gastando mucho. Según lo que menciona nuestro amigo oyente, pone un ejemplo, dice, yo vendo impresoras, digamos, una buena marca, la misma en catálogo electrónico, y me han dicho, duplica el precio del que cuesta en mi tienda, sin embargo, no puedo participar en la venta porque dicen estar obligados a comprar en catálogo. Por ello, nos limitamos también a dar proformas al Estado porque no se nos considera. La figura del catálogo electrónico fue una figura creada con el ánimo de favorecer al Estado la compra de bienes y servicios de manera ágil. Esa es la visión que tiene el catálogo electrónico, que opera previa la suscripción de un convenio marco. Y este convenio marco estipula ya dentro del convenio ciertas cláusulas para el congelamiento del precio, para los plazos de entrega, para las formas de entrega y las especificaciones técnicas. El problema es que año a año no se van revisando como corresponden los convenios suscritos ya con proveedores del Estado. Se llama a un concurso o se llama simplemente a la presentación de ofertas de todos los proveedores para ser calificados dentro de los catálogos electrónicos, y se terminan aceptando ciertas valoraciones o ciertas ofertas que no necesariamente son las más económicas, pero que técnicamente, a criterio, quizás en ocasiones muy subjetivo, puede ser de beneficio para el Estado. Por supuesto que es momento de revisar no solamente el catálogo electrónico, revisar todos los procesos de adjudicación y la ley también de compras públicas, porque en la ley de compras públicas tenemos algunas cositas que han sido aplicadas de mala forma. Una de ellas, los contratos de emergencia. Sí, todo lo que usted declara en emergencia puede adjudicarlo de forma directa, no necesita mucho proceso, no necesita convocar a una licitación, pues al justificar la emergencia se justifica el accionar del Estado. Eso para mí fue la fuente de toda la corrupción del proceso anterior, porque se declaró en emergencia salud, educación, justicia. Todos los sectores. Más bien voy a preguntar, ¿qué no se declaró en emergencia para poder justificar todo el proceso? La ley no es mala, tiene sus lados buenos, pero cuando yo genero una cantidad de articulados con temas positivos para favorecer la transparencia y al final pongo una disposición respecto a los contratos de emergencia que técnicamente anula todos los procesos de contratación, ¿qué efecto tiene la ley? Ahí se aplica muy bien este axioma de que echa la ley, echa la trampa, y para los corruptos eso es buenas noticias. Gracias, doctor, también por ese
ese asesoramiento en este aspecto, ¿no? Y por acá también nos dicen, buenas tardes, doctor Gárate. Por favor, una persona contratada desde julio del 2019 dice el contrato hasta diciembre. ¿Es hasta diciembre o para un año? Parece que escuché que decía así alguna ley. Para una persona con discapacidad, dice, ¿y cuáles son los requisitos para que sea contratado indefinidamente? Bueno, la Ley Orgánica de Discapacidades en el sector público, entiendo que es la pregunta. Sí, la Ley Orgánica de Discapacidades le otorga cierto beneficio a las personas con discapacidad, pero hasta concluir el periodo fiscal. Todos los contratos ocasionales se suscriben para el periodo fiscal, porque yo no puedo comprometer un recurso que aún no se encuentra planificado. Recuerde que los planes operativos anuales o los famosos POAs que elaboran las entidades públicas y que tienen que ser aprobados ya para la vigencia del siguiente año, tienen que tomar en consideración el presupuesto existente. Si no tengo certificación presupuestaria, mal puedo programar un evento futuro sobre el cual no tengo base económica. La Ley Orgánica también de Finanzas Públicas establece todos estos parámetros. Está prohibido al servidor público planificar sin presupuesto. Tengo que comprometer un presupuesto. Esa es la razón por la cual los contratos ocasionales y profesionales se sujetan como condición al periodo fiscal y al presupuesto de ese periodo fiscal. Por lo tanto, solamente pueden durar hasta el mes de diciembre de este año. Gracias, doctor, por la respuesta. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos ya con los últimos minutos de este espacio consultorio jurídico junto al doctor Paulo Gárate. 99.7 Cómplice FM. Inicio de espacio publicitario. Sebastián Yatra, el artista internacional más aclamado del 2019. Sebastián Yatra. Yo te conocí siempre. Sebastián Yatra. Y si pudiera mostrarte. Artistas invitados. Tres Dedos. Por tu culpa en la calle. Zona segura para menores de edad. Cuenca, Ecuador, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra. Este 25 de octubre nos vemos en el Estadio Serrano Aguilar. Qué emoción acompañarlos y consigan ya sus entradas. En Ticket Show, Musicalísimo Mall del Río, Doña Menestra del Estadio, San Isidro Bakery and Coffee, Almacenes en Surtido Centro. Preferimos Visa y Mastercard Banco del Austro. Te invita Best Cell Technology, Emporio Creativo, TV Cable, Cómplice FM, en las fiestas de Cuenca. Unión, paz, amor y sabor. ¡Feliz Navidad! En Panadería y Pastelería El Pastel te ofrecemos el más sabroso roscón navideño, pan de Pascua y tortas navideñas. Ideal para tus reuniones familiares, empresariales y agasajos navideños en instituciones públicas y privadas a excelentes precios. Proformas y pedidos al 290-1109 y 0959-88-2361. Visítanos en la vía Patamarca, sector Uncovía, y en la vía 8 a León, sector Rumiloma. La sabiduría está en amar, compartir y en cooperar solidariamente. ¿Te pasa que cuando llegas a casa, te preparas algo, miras tu programa favorito y piensas que debes cambiar algo en tu vida? Pues es cierto, debes cambiar. Tu tele, que es muy pequeña. Tu cocina, porque es súper vieja. Tu refri, porque ya no sirve. Y esos adornos, por favor. No necesitas excusas para renovar. Solo necesitas visitar Comercial Solís. Comercial Solís, todo para tu hogar. A precios insuperables y en las mejores marcas. Te esperamos en Mariscal Amar y Tomás Ordóñez, Bolívar y Borrero y Avenida Paseo de los Cañaris, edificio I. www.comercialsolís.com. Búscanos en Facebook. Alimentos de verdad, con la mejor calidad y disfrutar de una experiencia en sabores. Sorprender a tu paladar con un sabor especial y en familia festejar que estamos juntos. Embutidos La Italiana, embutidos La Italiana, alimentos de verdad, sabor de verdad. La Italiana, alimentos de verdad, sabor de verdad. La Italiana. Llega el papá más querido del mall. ¡Oh, ya llegó al mall para tomarme fotos y recibir las cartas de todos mis pequeños clientes! Tómate una fotografía con él y llévate la postal impresa. Muchas sorpresas para los niños de 1 a 5 años que vengan disfrazados y con su carta para Papá Noel. Te espero este viernes 25 de octubre, desde las 6 de la tarde, en la planta baja del mall. Es evento gratuito para compartirlo en familia. Auspicia KFC y Tuto Fredo. ¡Hey, tú! ¿Qué estás haciendo en las compras?
Atento, atenta al mega campanazo de Mega Tienda del Sur. Las mañanas de cada miércoles disfruta de nuestros descuentos de locura. Escucha el campanazo por nuestros parlantes y corre a uno de nuestros mostradores, en los que podrás encontrar varios productos con increíbles descuentos. Mega variedad, mega descuentos y mega ahorro. Solo en la Mega Tienda del Sur. Estamos en la Avenida de las Américas y Don Bosco y en el Centro Comercial Plaza Sur en Chayoabamba. Fin de espacio publicitario. Hola, soy tu cómplice. Estamos de regreso aquí en nuestro espacio de los viernes, el consultorio jurídico junto al doctor Paulo Gárate. Bueno, tenemos una opinión de un amigo oyente que vamos a escuchar ahora mismo. Buenas tardes, estimados amigos de Cómplice. El problema del Ecuador ya dejó de ser político y hasta económico. Es un tema cultural. Es un tema cultural porque nosotros somos el reflejo de lo que son nuestros gobiernos. Y mientras tengamos gobiernos que estén enfocados en la corrupción, gobiernos deshonestos, gobiernos desleales, nunca, pero nunca vamos a salir adelante como país ni progresar. El gobierno hoy nos... Bueno, eso es una parte del audio, lo escuchamos completo. ¿Qué opina, doctor? Sí, en la pausa lo habíamos escuchado completo. Se hablaba, por ejemplo, del tema de la reducción de sueldos y el tema también del número de asambleístas. Pero voy a ir nuevamente al tema técnico jurídico y al tema práctico. Es muy fácil en ocasiones simplemente decir, reduzcamos el número de asambleístas. Pero hay que tomar en consideración que a este número de asambleístas lo aprobamos nosotros cuando votamos por ellos. Cuando dimos paso a la famosa Asamblea Constituyente que permitió en su instante, en el artículo 118 de la Constitución, establecer el número de asambleístas por provincia. Es un tema entonces de carácter constitucional. No se trata de decirle al presidente baje el número de asambleístas con un decreto, porque eso no se puede hacer. Legalmente no es posible. Debería llamarse nuevamente Asamblea Constituyente. O a través de una consulta popular o previo criterio de la Corte Constitucional analizar alguna propuesta. Sin embargo, es un tema de reforma de tipo constitucional. No es fácil. Y mire usted las experiencias que nos han dejado las asambleas constituyentes, porque aprovechándose de una circunstancia de estas, ¿qué cosas más van a ingresar? Yo sí tengo un poco de reparo ahí en las soluciones de corto plazo que necesita el país. Estas pueden ser propuestas a largo plazo y que necesitan de análisis constitucional, pero en la práctica no son cuestión de aplicarlas de la noche a la mañana. Involucran todo un proceso y considero que hay que estar conscientes de ese proceso a nivel global. Que es cierto también, y en ese sentido estoy de acuerdo con nuestro amigo oyente, en que somos el reflejo de un gobierno. Probablemente, sin generalizar, así operan las cosas cuando se sientan bases demagógicas. Cuando hay gobiernos que nos enseñan a nosotros a vivir del asistencialismo con políticas demagógicas, nos mal acostumbramos. Preferimos tener un bono y no tener trabajo. Y eso es también lo que a nivel cultural nos afecta. Vivimos en un país en donde mucha de la población nuestra se ha acostumbrado a vivir del asistencialismo. No somos personas que buscamos necesariamente el progreso. Si no nos tocan a nosotros está bien, no importa que sea pobre. Y eso no es lo correcto, no es lo justo. Tenemos que brindar un aporte en la productividad del país y enfocarnos de manera conjunta en salir adelante. Si existe un problema cultural en el trabajo, si existe un problema cultural en detalles tan pequeños como el tema de la puntualidad, como el tema simplemente de dedicarse a trabajar al 100% y no al 50%, porque cuando me voy a mi trabajo y trato de utilizar mi celular todo el tiempo mientras estoy en mi trabajo y estoy conversando con mi familia en las redes sociales, en el WhatsApp y en otros lados, desde esos pequeños detalles van denotando lo que realmente somos como país. Eso es falta de compromiso. Y esa falta de compromiso es lo que nos diferencia de las grandes potencias,
Vaya a ver si esto sucede usted en Japón, o vaya a ver si sucede después en Alemania, a pesar de que Alemania después de 1918, con la pérdida de la Primera Guerra Mundial, y después de toda la crisis que vivió en el proceso hasta la Segunda Guerra Mundial, mire usted, después de 2 guerras mundiales totalmente devastada, lo único que les ha sacado, a pesar de todas las críticas que se pueda tener en la parte étnica y de todo ese genocidio que se promovió desde un liderazgo nefasto, pues a pesar de todo eso, la cultura y el compromiso social de todo ese país es lo que actualmente le ha vuelto a colocar como una potencia mundial. Nosotros tenemos más posibilidades que todos ellos. Tenemos menos población para promover mayor crecimiento. Tenemos grandes recursos, pero nuestra cultura no nos permite avanzar. Y a los países desarrollados les conviene que sigamos en esta posición. Les conviene que sigamos divididos. Les conviene que el país se mantenga como está, porque solo de esta forma nos volvemos consumidores globales de todo el sistema mundial y no somos productores locales para tratar de ser una potencia. Es difícil aceptarlo, pero a veces hay que decir las cosas como son. Así son nuestras realidades y nos toca cambiar mucho. Aquí no solamente tiene que aprender el gobierno, tenemos que aprender también nosotros, desde las bases. Empecemos por los pequeños detalles, que eso puede cambiar nuestro futuro. Todo suma, doctor. Sí. Bueno, vamos a ya casi cerrar el espacio, pero tenemos acá otra consulta y ya es en otro tema, así es que tal vez algo más antes de... No está bien. Había una consulta adicional, veamos de qué se trata. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor. Quería preguntar, lo que pasa es que tenemos nosotros, por ejemplo, entre 4 hermanos compramos un terreno y en la escritura estamos constando con los 4, con el nombre de los 4 está la escritura. Entonces hemos tratado de dividir, viendo un arquitecto en el municipio y todo eso para sacar una escritura cada uno, pero la verdad es que hay que pagar un tanto por ciento al municipio sobre el avalúo y para nosotros es demasiado. Entonces yo quería saber si es que hay algún problema con el tiempo al tener solo una sola escritura en nombre de las 4 personas, o es necesario dividir. Listo, doctor, ahí está la consulta. Bueno, existen ciertos requerimientos por parte del gobierno autónomo descentralizado en base a las competencias del COTAD para exigir la participación municipal en áreas verdes o simplemente en la cesión que se hace de cierta área de terreno en un proceso de lotización. Eso es un derecho que tiene el GAD para garantizar también una planificación que no solamente tenga un equipamiento urbano que llene de edificios a Cuenca, sino un equipamiento urbano que nos garantice tener un sector en donde existan áreas verdes, en donde existan parques, y ese derecho es el que le da a la municipalidad esta visión de urbanizar responsablemente, y es parte también de nuestro deber y nuestro compromiso social. Sin embargo, existen otras opciones. Si tengo yo un terreno que está a nombre de los 4, puedo optar, por ejemplo, por una planificación en propiedad horizontal. Actualmente el sistema de condominios le permite a usted generar una planificación en propiedad horizontal y poder adjudicar a cada uno de los titulares cierta área construida, incluso con ciertas áreas de terreno, para que tengan cada uno la disponibilidad sobre un cuerpo cierto o un bien determinado. Hay esas posibilidades, pero en todos los procesos la afectación municipal es un compromiso. Y aquí quizás, ya que tocamos el tema, vale también la pena irlo asociando con el tema de nuestra cultura. Porque en todos los procesos la gente, mientras más trampea al Estado, más orgullosa se siente. Hay personas que me dicen, vea, si es que yo no quiero dar la participación al Estado, hagamos una prescripción adquisitiva de dominio y con esto ya no le doy al Estado su parte. Buscan solución buscamos siempre las opciones para que... Más corruptas, digo yo. Claro. Nosotros nos quejamos mucho de la corrupción que puede tener el gobierno. Pero también y no nos damos corruptos. No nos damos cuenta que nosotros somos parte del proceso. Hay quien corrompe
y hay también el corrompido. ¿Sí? Entonces, uno tiene que mirar las cosas de ida y vuelta, Si nosotros no cambiamos en las bases, ¿cómo esperamos que también el gobierno cambie? Eso es parte del contexto que tenemos que aprender a mirar. Dejemos, cuando viene alguien a pedirnos simplemente una declaración tributaria, también estamos en la misma línea. ¿De qué forma evado? ¿Cómo puedo pagar menos? Si no adquirimos una cultura real de defensa de nuestro patrimonio nacional en sentido integral, pues es muy difícil que a corto plazo tengamos un cambio. ¿Cuántos años tendrá que pasar para que nuestra cultura se enmarque realmente en una cultura de respeto a las normas? Que seamos buenos ciudadanos todos. Si solamente tuviésemos conciencia de cómo declarar tributariamente, seamos honestos con la adquisición de nuestros patrimonios, actualicemos nuestras claves catastrales a los precios que realmente son. Créame que tendríamos muchas más oportunidades para hacer obra, pero hasta en eso estamos equivocados, porque cuando usted va a pagar su clave catastral, paga por la tercera parte muchas veces, y no hablo en Cuenca, porque en Cuenca hemos tenido ya en cierta forma una actualización de catastros, pero a nivel de otros gobiernos autónomos en todo el país, yo he tomado referencia a unos cuantos y los avalúos catastrales siguen siendo muy bajos. Y como nosotros como sociedad exigimos a los GATS obra, pero con ese presupuesto imposible. Pero no somos capaces de dar recursos. No somos capaces. De ser honestos en lo que deberíamos pagar. Cuando ya me tocan ese ladito, digo, no, yo ya estoy pagando esto, me están afectando mi derecho. Pero si la quinta vale 200,000 y yo estoy pagando por 30, estoy contento. Cuando me ponen el precio real, ahí sí salto, porque ahí no me conviene. Doctor, acá nos dicen felicidades al doctor Gárate. Ojalá mucha gente haya entendido que debe primar el espíritu patriótico y no solo el pensar en el interés individual. Comparto con eso. Sí, ahí yo creo que estamos cerrando. Antes nos consultan, buenas tardes, una pregunta al doctor, ¿los bienes dados en donación a los hijos después de qué tiempo se pueden vender? Bueno, salvo que exista reserva de usufructo, lo puede hacer en cualquier momento. La donación está ejecutada y genera una transferencia de dominio. Solo si existe reserva de usufructo, tiene que esperar que se levante esa reserva de usufructo o la muerte del titular. Perfecto. Doctor, estamos entonces ya cerrando nuestro espacio, nuestro segmento de los viernes. ¿Algo más para nada más, simplemente ya despedirnos con esta paz y tranquilidad que nos ha dejado ya la terminación del conflicto, y esperemos que esa paz dure. Esperemos que esa paz dure. Ojalá nuestra sociedad y nosotros mismos empecemos a hacer eco de este mensaje que nos acaban de enviar hace un momento. Es momento de pensar en el interés nacional y dejar de pensar solo en nosotros mismos. Así es, doctor. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. A usted, Marlene, muchísimas gracias. Un saludo fraterno, un buen fin de semana. Gracias como siempre al doctor Paulo Gárate, quien nos ha acompañado en este viernes en nuestro espacio Consultorio Jurídico. Nosotros vamos a continuar acá con nuestro programa y de inmediato vamos